Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a dar comienzo a un interesante panel de conversación sobre distintos temas que están dentro de la contingencia, y es por eso que, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestros invitados de esta jornada. Estamos junto al concejal reelecto, Waldo Valderrama, y también junto al profesor universitario Pedro Céspedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo y también por conversar temas que no solamente son nacionales. Vamos a comenzar justamente con relaciones internacionales. Sí, mucho puede interrogarse de por qué se habla tanto, por qué hoy día vamos a hablar en un programa regional de la elección que concierne a Estados Unidos, pero básicamente porque la primera potencia mundial, su presidente, yo creo que tiene algo de influencia, tiene la decisión de quién es presidente de ese país en el plano internacional y por ende por rebote sobre Chile, sabiendo que además Estados Unidos es uno de los primeros partners, socios comerciales del país. Trump ganó esta noche, fue una sorpresa, no sé si tanto, pero en todo caso la cantidad de votos que logró arrojar fue impresionante y una victoria sin ninguna discusión. Ganó también el color político del partido que lo representa y que él representa, arrasó también en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Su opinión acerca de la victoria de un político del estilo de Trump, con una campaña que de algún modo siguió con la misma tónica que su presidencia y su campaña anterior, es decir, muchas veces estando en la ultranza, muchas veces estando en los bordes, en lo extremo, y con un discurso sin ningún matiz y de algún modo con un discurso que algunos califican de populista. ¿Cuál es su opinión acerca de esta elección? Empiezo contigo, Pedro. Gracias, Cristian. Mira, yo creo que hay que verla desde varios factores, pero primero vayamos a la candidata que tenía enfrente Donald Trump. Era una candidata de repuesto, una candidata que llegó después a la elección, que no estaba dentro de sus planes ser candidata presidencial, hasta que Biden empieza a mostrar ciertos signos de unas enfermedades asociadas a su edad, sí. Que entra muy a placer por un lado, y más allá de tener el establishment detrás en términos de la familia Obama, en términos de ser una mujer de color, en términos de ser afrodescendiente y de tener toda la parafernalia el Partido Demócrata estadounidense, Trump logra convencer con el discurso conservador de que quiere que vuelva a ser América grande, sí. Eso es lo que dijo. América primero. América primero. Y grande de nuevo. Y la pregunta que le hizo a todos los electores, toda la campaña, de cómo estaban hace 4 años atrás versus cómo están hoy día. Y eso porque derechamente los resultados económicos de la administración Biden sí. Pasa por un temazo en términos de la inflación, en términos del costo de vida, en términos de que Estados Unidos se siga haciendo cargo de problemas que no son netamente de ellos. Y es una cuestión que yo creo que se viene, que es un tema importantísimo, las decisiones que va a tomar Trump en términos de geopolítica a nivel mundial. Dijo que podía acabar con la guerra en Ucrania y en Israel en 2 días. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, de hecho, cuando sale Biden y Trump deja la presidencia en la vez anterior, se hablaba mucho de que Trump fue uno de los que menos guerra inició. Como algunos podrían no haber esperado. Exactamente, pero resulta que si bien Trump no inició guerras armadas, él optó por la guerra económica, ¿ya? Y el enfrentamiento con China afectó la economía mundial. Y yo creo que eso es el gran peligro que tiene Trump, que no es por la vía armada que va a generar crisis, sino que es por la vía económica y sus medidas con la que enfrenta también a otra potencia mundial que es China y también a otra potencia mundial que es Rusia. Entonces creo que su política económica es mucho más peligrosa al nivel internacional que nacional. Yo también coincido que hay un efecto económico en Estados Unidos. Bueno, sabemos que Estados Unidos no va a cambiar de un eje a otro en política interna económica, pero sí ciertas medidas que mejoran mejoran la condición económica de los estadounidenses afectan la elección. Y creo que Biden justamente fue el gran error. Kamala Harris fue una candidata de repuesto, lo cual no entra con toda la fuerza y el ímpetu que debe entrar un candidato, sobre todo presidencial, y eso claramente afectó esta elección. Se han mencionado distintos factores justamente respecto a por qué salió un candidato y no el otro.
Mucho se ha mencionado también de un voto incluso, además, guiado por las políticas que promete Donald, también un voto machista en Estados Unidos. Varios expertos de Estados Unidos mencionaban lo mismo, de que finalmente no querían las personas tener una primera presidenta mujer en Estados Unidos. ¿Qué piensan de ese argumento? O sea, yo no sé si sea el argumento de género un argumento válido en una de las supuestas democracias más abiertas del mundo, en que han tenido a Hillary Clinton en su momento, a la misma señora Obama. Yo creo que pasó por otros factores, más allá de la perspectiva de género. Estaba anotando recién un dato. El doble de la población latina esta vez votó por Trump. Sí. Pasaron del 21 al 47% del voto latino. O sea, sabiendo que hizo una talla muy fea, una broma muy fea. Y va a venir una política migratoria fuerte. O sea, hay un tema, nosotros somos el único país de Latinoamérica que tenemos visa waiver, el único. No sabemos si va a mantener... ¿Podría estar en riesgo ese beneficio? Por supuesto, podría estar en riesgo. Hay todo un tema con los delitos que han cometido los chilenos en Estados Unidos. Entonces, hay un temazo con el tema de la visa waiver. Y respecto de la guerra económica, yo me sumo a lo que dice Waldo. Hay una perspectiva de aumento de aranceles, sobre todo a China, que va a andar sobre el 30%. Quizás una cuestión que no pueda tocar a Chile por los tratados internacionales que Chile tiene amarrados con Estados Unidos, pero sí va a tocar la política internacional y sí va a tener un problema económico con China. Esa cuestión lo dijo desde un comienzo. Trump en la primera administración fue una administración económica proteccionista, en contra de lo que supuestamente es la libertad económica más grande del mundo. Todo el tema del 5G. Sí. Así es. Bueno, pero también podemos tener productos estadounidenses a través de esta política proteccionista que hace Estados Unidos. Recordemos en la periodo anterior Trump, cuando bloquea al uso de Google en equipamientos chinos, de productos chinos, Huawei específicamente. Eso hace que se reduce la oferta de productos que podemos consumir los chilenos a través de plataformas que son altamente consumidas estadounidenses como Google, y eso reduce la capacidad, y obviamente cuando hay reducción de productos, de oferta, los precios aumentan los precios. Entonces eso sí afecta, si bien no directamente gracias a los tratados económicos que tenemos, puede afectar directamente a la economía en forma de rebote frente a estas políticas proteccionistas que hace Estados Unidos. Y con el precio del dólar, o sea, el dólar ya hoy día se pegó un alza importante, y va a seguir aumentando en la mañana, y va a seguir toda la semana. Sí, pero en el marco del mismo lema de América Primero, sí hemos visto que hay relaciones internacionales, hay amigos que tiene Donald y que no tiene Harris, que sí ya lo han felicitado desde un principio, incluso... Si bien el mercado chino podría verse una situación más compleja, cuando se estaba proyectando la victoria de Trump, los mercados asiáticos enseguida comenzaron a subir sus ganancias. Todo también eso muy ligado a las bolsas de Wall Street. Así que, de cierta manera... el mundo económico... el líder argentino, el líder húngaro, incluso países como Afganistán, sí han estado muy contentos con esta victoria y sí han desbloqueado un bloque económico que mantenían en la administración que sigue siendo actual, porque recién hasta el 20 de enero va a asumir oficialmente el presidente electo. El mundo de la bolsa en general acogió de manera positiva la elección de Donald Trump, pero yo quisiera ver un video, un editorial que protagonizó Mirna Schlinder, me parece una periodista del Mostrador, que salgamos un poco simplemente del espectro económico, porque también, como lo subrayó Javiera, los que felicitaron a Trump pertenecen a una corriente que es ultraconservadora. Y de algún modo lo que se ve acá es que el campo progresista, que algunos califican de woke, perdió de manera realmente subrayada, de algún modo, de manera casi grotesca, porque fue una derrota brutal lo que sufrió hoy en día el campo progresista en Estados Unidos. Y justamente corresponde a una corriente que se llaman en el mundo iliberal, de algún modo un gobierno con característica autoritaria que van en contra de una democracia liberal. El iliberalismo se llama, y el gobierno como los de Hungría, como también podemos ver Putin o Rusia, tienen las características de ese tipo de gobierno. Me gustaría que escuchemos la editorial de Mirna en el Mostrador para que justamente quisiera subrayar algunos aspectos de ese análisis que ella protagoniza en esa plataforma. A continuación vemos el material.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desconoció la elección de su oponente Joe Biden y se negó a aceptar su derrota en 2020. Alentó a sus seguidores para asaltar el Capitolio, el corazón del poder legislativo norteamericano. Ha enfrentado numerosos procesos judiciales y, sin embargo, nada de eso impidió que ganara y por goleada las elecciones de Estados Unidos, imponiéndose en los estados clave de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Donald Trump ha ganado también el voto popular y el Senado, el mismo que desprecia a sus oponentes con discursos de odio, insultos, confrontación, llamando a Kamala Harris estúpida, que no se arruga para inventar en un debate mentiras del tipo los haitianos se comen a los perros en Springfield, Ohio. Ni siquiera le afectó que en un meeting en el Madison Square Garden un comediante denigrara a Puerto Rico, a los votantes negros, a los judíos y a los palestinos. En otras palabras, lo que habría hundido a cualquier candidato, a él no le hizo mella. ¿Por qué? Es lo que una parte importante del mundo se pregunta. La economía ha crecido, ha generado millones de empleos, empujando los salarios al alza, pero los precios son más altos desde que asumió Biden y es más difícil acceder a la vivienda. Trump ha prometido controlar la inmigración ilegal con mano dura y llevar al país a una nueva era dorada. La prestigiosa revista The New Yorker publicó hace unos días en su portada la imagen de la Estatua de la Libertad caminando sobre una cuerda floja. La pregunta que queda es si con él la estabilidad del mundo también caminará por la cuerda floja. Impactante lo que mencionaba también dentro de sus conclusiones de cómo los medios de comunicación recibieron la victoria de Donald Trump, porque justamente, no recuerdo cuál en específico, volvió la tormenta. Trump is back. Es verdad que siempre hay, entre el ruido y el furor siempre aparece el nombre de Trump, pero acá quisiera preguntarte a ti, Valdo, ya que felicitándote de nuevo por la reelección, pero digamos, siendo del campo de la izquierda, acá este discurso igual es partidista de algún modo. A mí este análisis me parece bastante partidista, en el sentido que estamos haciendo llamado siempre al miedo del cuco, lo que va a pasar si regresa Trump, culpabilizando, subrayando los diferentes actuares absolutamente condenables que tuvo, pero no preguntándose por qué logra una conexión tan grande con la masa, a pesar de todas esas extravagancias negativas que él produce durante su campaña, incluso su presencia. De algún modo, eso se repite. Bolsonaro era lo mismo, Milei es lo mismo, acá podemos calificar un personaje como Kast, en alguna salida dice lo mismo, pero igual se logra una conexión cada vez más grande con la masa que, para mí, la izquierda no logra un poco a analizar más allá de la crítica. ¿Qué piensas tú del editorial que acabamos de ver? ¿Es una explicación de la situación? Mira, yo debo ser sincero, no he analizado los datos electorales de Estados Unidos. Yo habría que revisar realmente si lo que se produjo en Estados Unidos es un aumento del seguimiento hacia Donald Trump o un decrecimiento del apoyo al Partido Demócrata y los candidatos del Partido Demócrata por la falta de esfuerzo que tuvieron. Entonces, yo no sería tan tajante en que hay un crecimiento sin analizar bien los datos. Sí, bien. ¿Ya? Pero hay una falta de apoyo en todo caso al campo. Sí, no, sin duda. El campo progresista pierde apoyo, ¿ya? Pierde la fuerza que tuvo en algún momento. O sea, recuerdan cuando sale Barack Obama, había un movimiento y una fuerza cultural que se levantaba esa candidatura. Hope, me acuerdo que era el hoy día, Esperanza. Sí. Hoy día eso no se ve en la candidatura de Kamala Harris, que, como bien decía Pedro, es una candidata de repuesto. ¿Ya? Y no hay un movimiento cultural y una corriente que hoy día levanta esa candidatura de cambio, de necesidad de cambio. Entonces, puede ser que realmente lo que estamos viendo acá es un retroceso del campo progresista en atraer e inmovilizar su apoyo frente a que pueda hacer realmente que Trump mantenga solamente el lado conservador, que Estados Unidos ha sido histórico, por lo demás. No, sí, siempre, una corriente aislacionista. Exactamente, bueno, el Estados Unidos tiene una historia de segregación racial y de clasismo y xenofobia que es histórica en Estados Unidos, Ku Klux Klan, leyes segregacionistas, que grandes movimientos llevaron a la transformación, en un momento a John F. Kennedy, y quisieron progresar a Estados Unidos. Pero yo no lo miro, o sea, revisaría bien esos antecedentes antes de hacer
definición tan Pero categórica. tú no crees que hay una corriente también cultural, un poco internacional, que viene a poner en el centro del tablete político el neoconservadurismo y que eso afectará una cierta visión de izquierda? Sí, no, sin duda hay una corriente internacional, que esto viene de hace un par de años atrás, ya, como también hubo una corriente progresista a principios de los años 2000. Hay una respuesta cuando el campo progresista no logra resolver los conflictos que tiene socialmente. El público, la ciudadanía busca alternativas y puede encontrar, ya no encuentra la derecha tradicional, sino que hoy día podría encontrar una nueva alternativa, que sería la derecha, la ultraderecha, claro, más conservadora, que yo creo que tampoco va a dar respuesta, porque recuerden el resultado de que Trump tiene después de su primer periodo, que en Estados Unidos es extraño que un presidente no salga reelecto, ¿ya? Porque tienen reelección inmediata. Es extraño, y Trump pierde la elección contra Biden, que no era un gran candidato por lo demás. Y alguien del establishment, por lo demás. Exactamente. Pero el segundo candidato de toda la historia de Estados Unidos que vuelve a ser reelecto después de haber perdido una elección. Pedro. Sí, yo creo que hay una tendencia mundial desde un punto de vista, pero recordemos que los americanos creen que América es Estados Unidos. Ellos entienden como América todo Estados Unidos. Canadá, México, no son parte. No es parte de ellos. Y ahí hay un tema, porque hay un triángulo entre Milei, efectivamente. Milei tuvo una campaña muy parecida a la de Trump, muy efectista, con mucho insulto, con mucha descalificación, pero también con mucha promesa electoral económica. O sea, el principal, y yo me he dedicado a investigar harto el fenómeno de Milei en Argentina, es las promesas económicas. Y Trump va por la misma línea. Tienen amigos en común, como el multimillonario. Elon Musk estuvo detrás de la campaña de Trump, la financió, fue decisivo, estuvo en primera línea, maneja X, que hoy día es la red que está aceptada en todo el mundo. Entonces hay una tendencia no menor. Pero en Estados Unidos siempre fue prioridad el tema económico. Sí, pero quizás con la violencia que lo refleja en la forma en que hoy día el liberalismo económico, yo creo que por ahí va, filosóficamente hablando, el liberalismo económico hoy día se vuelve a imponer desde hace muchos años, desde los pero no a nivel internacional, Pedro, porque ahí regresa esa dinámica proteccionista de Estados Unidos, porque Estados Unidos son liberales hacia afuera y proteccionistas hacia adentro. Yo recuerdo, los franceses siempre recuerdan que, usted no sé si recuerda cuando Javiera no, porque era muy chiquitita, todavía no había nacido. Se me congelaron en qué momento. El Concorde, un avión que se llama el Concorde. Sí, claro, el Concorde. Estados Unidos hizo todo lo posible para que no se pueda vender, para que no tenga flujo en Estados Unidos, y mató al Concorde. De hecho, le dio más Concorde. Entonces, Estados Unidos siempre fue proteccionista, no es algo novedoso con esto. Entonces, sí es verdad que gana una impronta liberal hacia afuera, pero hacia adentro va a regresar el proteccionismo puro y duro. Así es. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Nos encantaría continuar hablando de muchos aspectos que también están contemplados en todo lo que ocurre en Estados Unidos, como algunas curiosidades. Por ejemplo, una comunidad religiosa, los Amish, fueron a votar cuando ellos se caracterizan por estar alejados de la modernidad, son mucho más reservados en solamente convivir con sus mismos miembros de dentro de la comunidad, y fueron a votar en caravana con banderas de Trump. Nos vamos a la breve pausa y a la vuelta seguimos conversando, pero ahora de temas locales. Muy bien, ya estamos de vuelta justamente acá en la sintonía de Antofagasta Televisión. Vamos a continuar en Radar, pero a continuación el tema lo cambiamos. Vamos a hablar de la segunda vuelta justamente para la gobernación regional de Antofagasta. Y es aquí que queremos hablar de algunas declaraciones, algunas reacciones que se han dado en el marco de ya lo que va a ocurrir justamente prontamente en el mes de... En noviembre, a finales del 24. A fines de noviembre, sí. 24, exactamente. Tenemos ahí la elección definitiva. Tenemos una declaración, Cristian, e invitados que les quiero mencionar respecto a lo que realizó la senadora Paulina Núñez. Se dirigió en un medio de comunicación hablando de distintos temas, justamente con el medio Timeline, y en específico vamos a hablar de qué respuesta, porque tocó varios. Bueno, lo que indica acá es que la culpa de la... Sí. Hoy hay que recordar, bueno, los televidentes lo saben, que en segunda vuelta llegaron dos candidatos de centro-izquierda. Marcelo Hernando y el actual gobernador Ricardo Díaz. Paulina Núñez, la senadora, indica que no llegó el candidato de Chile Vamos, Carlos Cantero, a segunda vuelta, por culpa de
republicano. Sí, la pregunta fue la siguiente. ¿Por cuál de los candidatos se inclinará el electorado de derecha? Ella responde, lo primero es que hay 2 candidatos de izquierda en segunda vuelta, porque gente de derecha optó por republicano y perdió el voto, a lo que menciona Cristian. Respecto al llamado al sector, soy muy respetuosa del voto de cada persona. También es cierto que uno puede direccionar una parte de su votación que terminará siendo determinante para que salga Marcela Hernando o reelecto Ricardo Díaz. A mí no me gusta mucho la opción de llamar a anular el voto porque creo que es el momento donde uno puede tomar una decisión sobre quién va a llevar los destinos de la región. Pero si finalmente... Pero dice que hay una opción mala y una más mala todavía. La indirecta es justamente a quienes fragmentaron lo que podríamos mencionar como una derecha que no sé si tampoco estaba muy unida en realidad antes de eso. Me gustaría saber tu opinión, Waldo. ¿La izquierda llegó a la segunda vuelta con 2 opciones por culpa de republicanos? No, yo creo que es algo muy simplista de ver. Yo creo que no tiene que ver con algo, una definición tan básica. Aritmética. Exactamente. Yo creo que aquí la ciudadanía de la región, en este caso, vio las opciones y las 2 opciones que habían de centro izquierda, de centro izquierda, fueron las más atractivas con mejores propuestas. Y la derecha, simplemente en todas sus opciones, no fue capaz de encantar a la región. Pedro, ¿qué piensas tú de la intervención de Paulina, su estilo? ¿No? Sí, Tampoco cambia mucho. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que la derecha se destruye sola. No necesita ayuda de nadie para tener problemas. Es una cuestión estadísticamente lógica que si en una región que es mayoritariamente de izquierda, históricamente de izquierda, como la de Antofagasta, vamos, en términos de pacto, se van a presentar 2 candidatos de derecha, que el electorado es del 30%, el 32%, del 27%, por ahí han dado los... Por eso sorprendió igual la elección de la alcaldía. Es difícil, era muy difícil que llegara alguno de los 2 a segunda vuelta, porque además los otros 2 candidatos eran potentes. O sea, uno, el gobernador actual, que tuvo una muy buena votación, primer gobernador en la historia, y la otra, electo, una autoridad que ha pasado por todos los cargos de la segunda región. Tasa de conocimiento creo que muy no hay alta. cargo que Marcela Hernando no haya tenido. Senadora. Entonces, es un nombre archiconocido, efectivamente, pero desde mi punto de vista quizás un poco más de lo mismo versus lo que hace Ricardo en términos de la reelección, que es más independiente, más outsider en términos de los partidos. Pero no, yo creo que la visión de la senadora en este punto en particular quizás es tratando de justificar el mal resultado de Carlos Cantero. Yo creo que el análisis tiene que ser más interior en términos de por qué la candidatura de Cantero no llamó más gente de la que quizás todo el mundo pensaba. Pero mira, Pedro, me voy a hacer el abogado del diablo ante un abogado. Sí. Ya. No iba a ser un chiste, pero no lo voy a hacer. El asunto es que Sacha Rasmich tuvo confrontado el mismo caso de Figura. Imagina cuánta gente se enfrentó de derecha a Sacha Rasmich. Igual salió electo. Según Carlos Cantero, lo que me indicó, y ahí involucro en la respuesta a los 2, él dijo, sí, pero la diferencia que hay entre yo, porque le planteé exactamente lo mismo a Carlos Cantero, y Carlos Cantero me dijo en privado, pero yo no tuve un candidato comunista en mi contra. Por ende, eso quizás incentivó a algunas personas indecisas a votar por el candidato Sacha Rasmich. ¿Qué piensas tú de ese argumento? Puede ser, es un argumento que puede ser válido, pero no se marcaría la diferencia de los otros 2 candidatos con la votación de él. Si uno suma la votación de Hernando y la votación de Ricardo Díaz, dan más del 50%. Sí. Por lo tanto, eso significa que la gente estuvo hacia las candidaturas de ellos 2, más allá de quién pueda salir en segunda vuelta, que yo creo que va a ser peleada la segunda vuelta. Yo también creo. Creo que el voto de la derecha se va a disgregar. Yo he escuchado para los 2 lados, mucha gente dice voy a votar por uno, voy a votar por otro. Pero no es necesariamente por el caso de que Pablo Iriarte era el candidato oficialista de la elección a la municipalidad. Yo creo que hubo un voto de castigo muy importante al actual alcalde. Sí, que también tiene un poco un estilo Trump en tu caso. Exacto. Sí, bueno, los votos y que ahí nulos, los está votos quizás blancos. la respuesta de que Carlos dice, oye, yo no tuve un candidato comunista. Yo no creo que pasara porque en la alcaldía había un candidato comunista, sino que por el voto de protesta en contra del actual alcalde. Bueno, entonces, ¿no podríamos decir que la izquierda podría capitalizar esta supuesta fragmentación de la derecha?
O ¿No sea, lo ha en el gobierno considerado? original, a esta candidatura ya no hay candidato de derecha, por lo O sea, cual yo creo que, vuelvo a repetir, no creo que haya una división aritmética de que la derecha, Pero pensando en los otras votos que no fueron, votaciones. todos los votos que no fueron Marcelo Hernando y Ricardo Díaz son votos de derecha. Yo creo que es un error. ¿Ya? Aquí por distintos motivos la ciudadanía optó por alguna opción y hoy día va a tener que optar por una de las dos que quedan en la segunda vuelta, pero no tiene nada que ver de declararse netamente derecha y va a votar que la derecha vaya a dirigirse. Bueno, dos preguntas. ¿Ya? Hablando del anticomunismo, ¿el anticomunismo tú crees que empezó en esta pasada? No, yo sé que ya lo hablamos fuera de antena, Sí. pero si tú crees que como lo subrayan mucho algunos, cada vez menos en tu caso, ese anticomunismo tuvo un papel clave en esta elección en lo que concierne a Pablo Iriarte, que a pesar de todo llegó segundo, tuvo un buen resultado. Claro. Y lo otro, acá el candidato del oficialismo es Ricardo Díaz. ¿Tú crees que eso le puede pesar? Me gustaría que respondas A ver, yo creo que el supuesto anticomunismo que existe es un anticomunismo, existe en cierta parte de la población que es altamente ideologizada, ¿ya? Esa persona que se dice anticomunista tiene una posición ideológica ante la vida y ante la posición de la política. Entonces, es un voto y una persona que va a votar siempre por otra opción que va a ser preferentemente de derecha, aunque también hay anticomunismo en la Puede ser, izquierda. sí. En la extrema izquierda hay un anticomunismo. También. Pero es un votante que es ideologizado. Arraigado Y desde la crianza. Exactamente. Y la gran parte de la ciudadanía no lo es. ¿Ya? Ve las opciones, ve el candidato, ve las propuestas que tiene los candidatos, y por eso se explica que Pablo Iriarte tenga más de 41.000 votos y sea el número haya segundo llegado más segundo votado. mayoría dentro de la votación de la alcaldía. Entonces, hay anticomunismo, pero es una reducción, es como también hay antifascistas. Sí. También hay un voto antifascista que no va a votar por alguien de derecha porque se declara antifascista, y que también es un voto que se habla menos, pero que también existe. Entonces, la teoría de Carlos Cantero, tú no... No, la teoría de Carlos Cantero yo creo que es un error, y tratar de justificar su incapacidad de hacer una propuesta atractiva. ¿Y Ricardo Díaz, candidato del oficialismo, tú crees que le puede pesar? Yo creo que no sé si en este caso hay un candidato oficialista o no oficialista, ¿eh? Marcelo Hernando Porque tampoco Marcelo creo que no. Hernando, fue acuérdense que era ministra, Sí. o sea, un poco meses atrás era ministra del gobierno. Pero no del tuvo el gobierno. beneplácito de la moneda por esta candidatura, ¿no? No sé si hay un beneplácito explícito, hay una interpretación por parte de algunos comunicadores como tú, que interpreta pero me apoyo sobre hechos también. e instalan una idea Cientista que político. yo creo que no se ha manifestado. Yo no sé en qué momento. En la tercera apareció ahí a mí. A ver, pero la tercera, po. Sí, bueno. La tercera, Pero, hay un dato. la hay un tercera dato. tiene una posición ideológica y política, y la noticia van con ese filtro siempre. Entonces no podemos decir que la Pero tú crees tercera que no le jugará sea- en contra el sea- actual balance, la actual posición del gobierno de Gabriel Boric a esta candidatura entonces, o a Ricardo Díaz más que a otra? ¿No? O sea, el gobierno siempre es un factor, pero aquí el factor gobierno está en ambos casos, en ambas candidaturas. Ok. Miren, nos llegó una pregunta. Esto ya es más en general, ya que hablamos de una supuesta fragmentación de derecha, algunas situaciones de ideologías hacia la izquierda. Acá nos dicen, ¿qué cambios podrían implementar los partidos tradicionales para reconectar con una base electoral diversa? Pedro. Está difícil. Tremenda pregunta, porque la clase política yo creo que no está desconectada de ahora, sino que está desconectada hace mucho rato de las necesidades de la gente. O sea, cuando vemos autoridades que están preocupadas de situaciones que, bueno, las últimas situaciones son todas conocidas por el país, el caso Monsalve y otros, marcan una diferencia de desconexión brutal. O sea, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de vivienda impresionante en la región, tenemos un problema de contaminación, tenemos un problema de inversión paralizada, tenemos un problema de inflación. Una falta de credibilidad. Que no ha podido. El ministro Marcel ayer o antes de ayer sale diciendo que el IMASEC fue un 0%, y la cara del ministro de verdad, ojalá no vaya a buscar pega con esa cara, porque era una cara de funeral derechamente, porque no iban a alcanzar a llegar al 2.6% de crecimiento, que lamentablemente en términos de cifra, el crecer menos de un 3% es no crecer, es no crecer nada. Cuando nuestros vecinos están haciendo las cosas medianamente bien, Uruguay está haciendo las cosas medianamente bien, Argentina con su terapia de shock económico, porque están haciendo un shock económico a partir del desastre que tenían, están tratando de hacer las cosas bien. Entonces Brasil no lo ha hecho mal con Lula en su retorno.
hay un temazo en términos de que la desconexión de las necesidades reales de la gente versus el discurso político de nuestras autoridades, y yo creo que esa desconexión va a ser permanente. Es difícil que se vuelva a reconectar la gente, salvo que aparezcan liderazgos nuevos. Pero justamente, Waldo, yo me voy a hacer cargo de esta interpretación, porque esta sí que es Pablo Uriarte es del Partido Comunista, siempre ha sido militante del Partido Comunista, obtuvo una cifra más que interesante. Y te lo voy a decir ya que eres militante tú del Partido Comunista también. Yo creo que durante los años de la concertación, el Partido Comunista no hizo parte de la concertación, salvo después de la nueva mayoría. Yo creo que un trabajo en terreno quizás no fue hecho de manera tan intensa como lo fue hecho durante muchos años, décadas, sobre todo anteriormente al golpe de Estado. Yo creo que ahí se asistió por parte del Partido Comunista a una profesionalización de los cuadros. Es decir, los tipos sacaron máster, se fueron a estudiar, se prepararon muy bien en caso de volver al poder. Yo creo que desde hace algunos años lo que yo observo, y me puedo equivocar, es una interpretación absolutamente subjetiva, lo que yo observo es que hay un trabajo en terreno que se volvió a reimplementar. Y eso dio resultado con la elección de Pablo Uriarte, que justamente es lo que digo, es un personaje profesionalizado, arquitecto, con posgrado, y se hizo, además, se agregó esta vez la patita, el trabajo en terreno. Desde antes de la campaña. Desde antes de la campaña, que fue... Y eso fue un punto para la credibilidad, porque siempre se ha cuestionado que el candidato aparece en último momento. Pero Pablo sale tercero en la campaña anterior. Sí, o sea, ya venía trabajando de esa... Sale segundo, y yo creo que ese trabajo no se va a terminar acá. Entonces, existe un poco de eso, se volvió a un trabajo en terreno por parte del Partido Comunista, que quizás no lo hizo de manera tan intensa en la década anterior. A ver, yo creo que más que volver, hoy día hay mayor capacidad de ese trabajo en terreno, ¿ya? Recordar que en los 90 igual se cuestionaba mucho el Partido Comunista por tener la cantidad de dirigentes sociales que tenía en su momento, y que no éramos dóciles a la concertación, y había un conflicto también en la organización social. Cierto. Hoy día ese trabajo territorial existe, no ha dejado de existir, pero hoy día está teniendo otro efecto, ¿ya? Hay mayor capacidad también porque también el Partido Comunista, después del Frente Amplio, es uno de los partidos que constantemente ha sido uno de mayor militancia a nivel nacional, ¿ya? Pero lo veo menos hoy día en la fusión que estuvo el Frente Amplio sobrepasó la militancia, pero el Partido Comunista siempre está entre el primero, segundo y hasta tercer de militancia, pero siempre solo. Sí. Entonces, no es un partido pequeño, es un partido con alto nivel de militancia, con alta capacidad de acción territorial, solamente que hoy día, porque el trabajo territorial, la gran diferencia del trabajo de marketing, por ejemplo, no sé, el alcalde saliente, Jonathan Velázquez, hubo un trabajo de marketing, no un trabajo territorial de convencimiento. ¿En qué consiste la diferencia? La gran diferencia es que el trabajo territorial es mucho más lento de tener sus efectos, ¿ya? Pero a diferencia de eso, es mucho más estable, ¿ya? En el tiempo, si tú empiezas a ver las elecciones y los resultados electorales del Partido Comunista del año 2000 en adelante, el Partido Comunista solamente ha crecido, de a poco, pero solamente crecimiento. Y ese es el trabajo territorial que lleva años haciéndose, se consolida, y eso solamente se proyecta y hoy día avanza, ¿ya? Entonces, por eso no es casual el resultado hoy día de Pablo Uriarte, y no es solamente un trabajo personal, hay todo un equipo, y que no solamente pertenece a los comunistas. Hoy día y eso es lo más importante que hubo en esta campaña, que las capacidades de los independientes que creyeron en el proyecto que representaba a Pablo Uriarte aumentó y se amplió de gran forma. En la primera elección con voto obligatorio e inscripción automática, por lo demás, una elección totalmente distinta e inédita para nuestro país. Entonces, eran grandes desafíos, y yo creo que nuestro resultado fue grande, pero sí, yo creo que hay un tema que nos faltó, que fue la estrategia de marketing para llegar a otros sectores que territorialmente no somos capaces de llegar. Bien, ¿y quién llegó ahí, en ese sector que tú dices que...? O sea, ¿quién ganó? Empezamos hablando de gobernación y terminamos hablando justamente de alcaldía. Nos vamos a una pausa y luego vamos a continuar con esta conversación. Muy bien, y continuamos acá en Radar, y hay una pregunta que nuestro cientista político quiere realizarle a los invitados aún. No, simplemente para seguir con lo que estamos hablando anteriormente, uno de los slogans el eslogan de Pablo Uriarte era vivir como producir, me parece. Sí.
Y el de Sacha Smith no me acuerdo cuál era. Tampoco me acuerdo. Te lo busco por mientras. Pero lo que se acá es, digamos, lo que se subrayaba en los que llegaron dos primeros, porque el eslogan del tercero de Jotan Velázquez era un gato. Los dos estaban subrayando que Volver a creer. volver a creer es, de algún modo, reconquistar, reanudar con un cierto desarrollo de Antofagasta, ¿cierto? Que un desarrollo corresponda al nivel de productividad que otorga la ciudad y la región. Ya. Acá no se puede no hablar de la minera, o no, de la gran minería. Exactamente. Ya. Y justamente hay un informe del Programa Nacional de las Naciones Unidas de Desarrollo que nos indican que acá hay diferentes falencias en lo que concierne al desarrollo de la región, de la Interesante ciudad. porque lo hace un exterior. Y porque hay uno que ve en complot en las Naciones Unidas, pero no hay que olvidar que las Naciones Unidas tiene centro de estudio de élite, es decir, no es cualquiera que llega ahí, no es un psicólogo que va a estar a cargo del PNUD, como pasa acá, por ejemplo, acá en el CICITEM. El asunto es que indican que hay un desfase, y después entramos en más detalle, entre la gran minería y la situación, la calidad de vida de la ciudad de Antofagasta. ¿Cuál es su opinión acerca de las minerías justamente? ¿Cómo se involucran en este no resultante positiva en cuanto a calidad de vida en la ciudad de la región? Como datito, para que también puedan entrar en contexto, algunos de los puntos claves de este informe menciona lo siguiente. Antofagasta tiene altos ingresos y empleo por la minería, pero también gran desigualdad interna. Hay cifras que lo comprueban dentro del informe. También mencionan que Tocopilla y Sierra Gorda presentan rezagos en educación y en salud, con menor infraestructura en comparación con Antofagasta. Ahí podríamos hablar también de la descentralización que siempre se considera de región a la región metropolitana. Sin embargo, dentro de la misma región, este informe demuestra que también existe. ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Es culpa del gran capital o también es culpa de otros políticos? Mira, a ver, hay condiciones de desigualdad, yo creo que en la región y a nivel nacional que se han acrecentado en este periodo. Hace muy poco también salió otro informe que hablaba sobre la capacidad de los chilenos de poder adquirir una vivienda. Sí. Hace un par de años, que era, creo, si no me equivoco, 53% de las familias iban a poder acceder con las condiciones actuales de la banca privada a un crédito hipotecario y poder acceder a una vivienda. Hoy día está reducido a un 35%. Eso es lo que te indica que solamente un tercio de las familias de chilenas van a poder acceder a una vivienda. Hace muchos años atrás también había otro estudio que señalaba que la rentabilidad en esta región de una propiedad para la inmobiliaria superaba el 35% también. Si no me equivoco, era del 38%. Es una cifra estratosférica. No, sí, horrible. Estratosférica, o sea, un nivel de ganancia y de tasa interna de retorno que no es la utilidad, pero es parecido. Sí. De que la inmobiliaria que construye. Y cuando tú ves que finalmente la inmobiliaria que construye son tres: Almagro, Aconcagua y Guzmán y Larraín, básicamente, que no construyen viviendas sociales. Justo. También es que realmente aquí hay una sobreconcentración de el territorio, ¿ya? Del poder del territorio, y que hoy día están dominando y definiendo cuáles son las políticas habitacionales hacia el mundo privado que adquiere a través del crédito hipotecario y a quienes se les va a vender. Sí. Yo creo que es súper dañino ese nivel de concentración económica que aumenta la desigualdad y hoy día nos genera esta crisis que es una de las razones por la cual que tiene efectos sociales tremendos. Catastrófico, pues que era gueto. Exactamente, el crecimiento, la cantidad de personas allegadas en familias, más de una familia en un hogar, y el crecimiento de los campamentos. Sí. Entonces, está teniendo grandes efectos sociales, falta incapacidad de planificar, y el gran problema es que el Estado no tiene la herramienta, porque cada vez se ha cercenado más la posibilidad del Estado de intervenir en estas situaciones, porque ahí saltan al tiro algunos a espantarse cuando se habla un poquito más de Estado, y no estamos hablando de un Estado socialista ni algo por el estilo, sino que hay cosas que el Estado no puede abandonar, ¿ya? Si bien la política habitacional que ha implementado el gobierno de aumentar la capacidad de construir para dar solución habitacional que da a solamente un sector, ¿ya? Que es el sector más vulnerable de la población, por la normativa legal que impide, yo creo que deberíamos avanzar y que debe ser un debate nacional que el Estado también pueda construir y financiar viviendas de acceso a sectores medios de la población.
los días que están vetados para la banca, porque la banca hoy día, este No, informe, te presta. te están dando un tercio de la población, que es el tercio más rico, y que el Estado le está dando solamente el tercio más pobre, más vulnerable, y al medio está quedando toda una población Es que una maravilla. teniendo trabajo estable, teniendo condiciones para poder pagar, hoy día paga un arriendo, no puede acceder a un crédito hipotecario, y yo ahí creo que ese sector medio debe ser atendido y puede ser atendido por el Estado a través de la implementación de una nueva política habitacional de construcción de vivienda comercialmente o de mercado, de venta de mercado, pero con ¿cómo se llama? Con subsidio, con sí. precios regulados. Ya. No, Sin subsidio, sí, ok, sin sí. necesidad de subsidio, sino que Pero limitando... precio regulado asusta ese término. Asusta. Pero hoy día Estados Unidos, país más liberal en lo económico, tiene políticas de definición de arriendo y renta regulada. Pero, sí, El yo sector tengo una respuesta a aquello, justamente pero- para Sí, regular sí, y justamente Pedro, para Pedro, provocar eso. porque Pedro, te- para te- darte la te- palabra te quiero urticaria. agregar un dato también. Sí, le San está- Pedro de le está dando Atacama comezón. reporta una alta tasa de pobreza multidimensional alcanzando el 22,5% a todos los televidentes que nos ponen atención, lo que resalta las carencias en vivienda y servicios básicos. La tasa de pobreza, repite, la tasa de... 22,5%. Sí. Es más de un quinto. Me quiero hacer cargo de tres cosas. Yo ahí estoy completamente en desacuerdo con Waldo. Voy a explicar por qué. Primero, hay una cuestión clarísima en que el Estado ha fallado sistemáticamente a través de los dos grandes organismos que tienen que generar vivienda. Minbu, un desastre, caso Fundaciones. Serviu, un desastre, Salar. Las casas del Salar, yo Horrible. represento, aparte de los vecinos, hay otro gran grupo de vecinos que esperaron 10 años para una casa que se le hundió en 3 No, una vulnerabilidad increíble. Esas personas hoy día están viviendo en calidad de hacinado, precisamente. Segundo, las constructoras particulares sí pueden crear viviendas sociales. Guzmán y Larraín, a través del gobierno regional, creó proyectos de vivienda en Mejillones, y hoy día esas construcciones de Guzmán y Larraín en Mejillones tuvieron una excelente aceptación. Pero hay un tema de concepto de construcción. Nosotros entendemos... Pero habla del alcance. Perdón, Eso es lo importante. Un tema de concepto de construcción. Hoy día, el concepto modular en que se puede construir rápidamente no se ha abordado como política estatal. Y yo creo que esa es una política efectiva, rápida y eficiente que efectivamente podemos trasladar a las viviendas sociales. Las viviendas sociales no necesariamente tiene que ser el típico casa, la típica casa de concreto. Hoy día hay una serie de materiales que en 7 días tú puedes tener una vivienda, más en una región que tiene un clima estable como la segunda región. Pero eso va a como cambiar, Pedro, en un Antofagasta. corto plazo, mediano plazo. Pero hoy No día viene con tenemos llovizna. 2 lluvias en el año, 2 lloviznas en el año, versus otras regiones que sí requieren materiales de cierta calidad. Y respecto de el tema de la centralización, claramente hay una centralización en Santiago que se sigue llevando los recursos, y además de los recursos, los proyectos, pero hay un problema de falta de profesionales para efectivamente ejecutar nuestros proyectos. Hay una cartera de 50.000 millones de pesos detenida en el gobierno regional sin ejecución porque no tenemos la RATE o las resoluciones de calificación de parte del Ministerio de Planificación para que efectivamente se puedan llevar a cabo. Entonces, Hay trabas. hay un temazo de cuellos de botella y no es un problema de recursos, es un problema de eficiencia y de gestión. En Sierra Gorda, que ustedes lo acaban de poner como ejemplo, hay una serie de compañías que dicen, oye, nos queremos instalar acá, pero no tenemos barrio industrial, no tenemos planificación territorial, no tenemos un plan regulador que establezca la posibilidad de zonas industriales, porque efectivamente hay una gran cantidad de mineras alrededor que requieren servicios cerca, No sé y qué no tal, los servicios en no. Antofagasta, no los servicios en La Negra como barrio industrial. Entonces ahí hay otro temazo a explotar. Viene una alcaldesa nueva que pudiera tener algo de eso en su plan. No lo Adriana conozco el plan. Rivera. Adriana Bueno, está Rivera. apoyada por un exdirector de la zona, yo creo que algo de... Entonces, ahí a lo hay un menos su temazo billete, de polo de desarrollo en Sierra Gorda, en Baquedano, en San Pedro de Atacama. Llega a sorprender el porcentaje de la pobreza, sobre todo con los convenios que tienen con las dos mineras de minería no metálica, Albemarle y SQM, De hecho. que es una cuestión efectivamente a debatir. Pero yo siento que en el caso de la vivienda no necesitamos más Estado, necesitamos un Estado eficiente que controle como corresponde, como no lo ha hecho el Minbu y como efectivamente no lo ha hecho el Servio de Antofagasta. Pero a ver, esa es que yo siempre escuchaba eso, cuando dice que no ha resultado una política y no hay solución, es que falta la eficiencia. No, aquí faltan nuevas políticas e innovar nuevas políticas que no hemos, en este Pero país fracasaron la anterior, no estamos nos de acuerdo. hemos atrevido. Aquí no se ha hecho ninguna política a nivel nacional eficiente, pero también
arriesgada en el sentido, o audaz en el sentido de la vivienda. Aquí no hemos tenido ninguna política audaz, todas han sido tímidas. Tú acabas de dar 2 ejemplos de una política, pero que son bastante tímidas, que tienen un muy bajo alcance para dar solución. Que fueron mal implementadas. Y son innovadoras, pero su alcance es mínimo. A lo realmente que tenemos que afectar el mercado para poder llegar a una regulación del mercado. Mira, no regulación a través de la prohibición, sino que regulación a través de afectar y tener la capacidad de afectar el mercado del caso del inmobiliario. Porque finalmente, cuando tú te posicionas en esa trinchera ideológica de no querer pasar y de no implementar un poco más de Estado para poder generar un mejor mercado, más eficiente, ¿ya? Para que pueda ser satisfecha la demanda que hoy día existe, lo único que haces es mantenerte en una trinchera que finalmente no estás dando solución a la vivienda a un gran sector que son los sectores medios del país, que no están teniendo acceso al crédito hipotecario ni están teniendo acceso ni al subsidio habitacional. Entonces, finalmente, tienes que entender que además la gran concentración económica, que aquí voy a dar un ejemplo que creo que caracteriza esta zona. Hay un proyecto inmobiliario en el pleno centro de Antofagasta, que son los ex patios de ferrocarriles, ¿ya? Que es de empresa de Andrónico Luxi. Uno de los bancos que entrega los créditos hipotecarios es un banco de crédito, Andrónico Luxi. La empresa que no quiere ser, está ahí negociando, no sacando los terrenos para poder hacer este proyecto inmobiliario, es un proyecto de Andrónico Luxi. Donde una de las empresas mineras de esta región es donde entrega gran empleo, donde podría llegar, adivinen quién es el centro, es el empresa de galpón de Andrónico Luxi. Entonces, que no hablemos de este nivel de concentración que afecta el diario vivir de los antofagastinos como un tema tan sensible como la adquisición de la vivienda. Déjame plantear una problemática a Pedro, porque con concejal, siendo sarcástico, con concejal comunista hable de más Estado, entiendo que puede asustar. pero pasa es que, déjame ser cándido, pero tomemos la problemática. El universitario te ha dado una cátedra a continuación. Tomemos el problema de la reacción, la observación cándida, así naif. Cuando tuve la calidad de la construcción del mundo privado, es mejor que la del mundo público, que las viviendas sociales. Mentira. No, espérate. Guzmán en Larraín, no, depende de dónde, pero tú ves según los sectores. Guzmán en Larraín, a veces la calidad es superior a, ¿ya? Tomemos eso como después de la función, me va a ser sur, que al norte, es mejor calidad, ¿ya? Segundo elemento, el precio de esa vivienda. Los de Concord no te van a decir lo mismo. No, el precio de la vivienda. Hoy en día, para comprarte un departamento, con una pareja que gana 2 millones, 5, 3 millones, que además eso en porcentaje es un segmento chiquitito de la población. Es bastante. Se endeuda sobre 30 años. 25, te ponen 20, 25, 30 años. En realidad estás pagando intereses, no estás pagando el muro ni la pared, estás pagando intereses. Ya, eso no tiene ninguna regulación. ¿Qué te quiero indicar acá? ¿Tú crees que es culpa de Minvu y de Serviu que exista esos abusos? Uno, de un punto de vista cualitativo, para mí, no me sacarás de la cabeza que hay calidad que difiere en función de los sectores. Y el segundo elemento es lo que pasa con los bancos y la tasa de préstamo, que es demasiado alta y que revienta el mercado, las tasas de interés en el mercado inmobiliario, y que para mí crea una burbuja. ¿Quién debe intervenir ahí? Más allá del Estado. ¿Quién debería intervenir ahí para que eso? Porque la autorregulación no existe. ¿Te puedo debatir un mito que acabas de decir? Sí, dime. Que el mundo privado construye mejor que el público. No, yo digo que es mejor que hay unas construcciones mayores. Hay bastantes ejemplos del mundo privado de construcción de vivienda con crédito hipotecario, no pero te hablo del proyecto, por ejemplo, que fracasó. O más mala calidad de. Sí, no, pero Waldo, te digo que, por ejemplo, hay varios proyectos que fracasan, como el de que tú acabas de subrayar. Y eso en el mundo privado es imposible, porque un proyecto acá no puede vender. ¿Y por qué eso es en el público y no en el privado? Pero yo te digo, si no es el Estado que interviene en el mundo inmobiliario. Eso es un mito, por eso te insisto. Eso es un mito. La diferencia es que cuando construye el Estado hay a quien reclamarle. Cuando construye el privado, que puede construir de mala calidad, la empresa desaparece y no hay quien reclamarla porque tiene que ser nivel judicial. Esa es la gran diferencia. Puede ser, pero saquemos argumentos. Concédeme que hay una desregulación del mercado inmobiliario. Sí, eso sí. ¿Ya? ¿Quién interviene si no es el Estado? O sea, hay dos cosas que son interesantes de la pregunta. La primera es que efectivamente tenemos un suelo sobredimensionado en términos de precio. Eso es así. Tenemos un sobreprecio respecto al suelo en Antofagasta. Y en Chile, además. Y en Chile. El precio está sobredimensionado. Más aún en Antofagasta. Y hay un temazo, que es no solo que los jóvenes y las familias hoy día no pueden acceder a crédito hipotecario, sino que viene toda una generación
que no quiere acceder a crédito hipotecario. Ya. Y por eso la semana pasada se lanza un Black Week de ¿Un descuento? inmobiliaria de Sí. descuento durante 3-4 días, porque en Santiago están atochados con los departamentos. Yo le hago clases a primero durante muchos años. Y la pregunta típica que le hago, y solamente para reflejarlo, a los jóvenes hoy día de 18, 19, 20 años que entran a la universidad, ¿les interesa tener una propiedad, una casa? No. ¿Les interesa tener hijos? No, como funciones del grupo familiar o de la familia. ¿Quieren ser propietarios? No. Ellos quieren vivir la vida, trabajar solo un momento del día y hacer otras cosas. Entonces, va a ir, esto estoy hablando a futuro, va a ir la política inmobiliaria hacia la baja porque necesariamente van a tener que bajar los precios. Ahora, ¿cómo lo regulamos? Estado. Ahí sí estoy de acuerdo con Waldo. El Estado tiene que entrar a regular, Bueno. pero no a producir. Tiene que entrar a regular Pero- de pero manera acá tú tienes- eficiente, a través quizás por la Comisión del Mercado Financiero, los créditos, la forma de los créditos, la UEF, y por qué estamos pagando intereses sobre intereses. ¿Por qué nuestros créditos hipotecarios son en UEF y no en pesos? Sí. Ah. Si va con Sí. una tasa Sí, de pero interés, ya, tú me decías, También el de Estado, acuerdo. pero por ejemplo, el Tribunal de la Competencia, tú me hablas, mira, como acá- sepa el mercado financiero. sí, pero sí, que aparte, pero por ejemplo, tú ves, en todos los rubros económicos en Chile siempre hay 3, 4 nombres max. Siempre hay una concentración, Sí. hay una situación de monopolio. Sí. Ya, y desde, supuestamente, éramos un país donde se aplicó acá el neoliberalismo. El neoliberalismo, ya que mencionaste Estados Unidos, va de la mano con un control de la competencia. La competencia es vital al mercado. Exactamente. Ya, ¿por qué no pasa eso acá? Bueno, pero por eso Hasta los chinos entendieron Por eso. eso el No, estallido, no, por eso, espérate. por eso el estallido social, si es que vemos las causas sociológicas, es por el abuso del sistema. O sea, cuando la gente sale, y olvidémonos de los complots y todo lo demás, Sí. cuando la gente, el ciudadano de pie, sale a reclamar contra la AFP, contra la ISAPRE, contra los bancos, es porque el sistema se achicó en términos de actores y son los mismos los que manejan, como decía Waldo, distintas partes de la industria. Entonces, o el Tribunal para la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica no están haciendo la pega, o están mirando para el lado, o pensemos, todos los casos de colusiones no son por investigaciones, son por delaciones. Sí. Son porque se han ido a autodenunciar Sí, sí, porque lo- saben lo que el arreglos de sistema funcionarios y- no les da para sí, más y sí. en algún momento van Ah. a caer. Entonces ahí hay un temazo respecto de que pasamos de tener libre competencia absoluta a tener aglutinados los capitales en ciertos sectores económicos. Y por eso tenemos, y con eso termino, le doy la palabra a Javier, por eso tenemos, y que la gente visualiza aquello, la ciudad más turística de la región, donde vienen los extranjeros acá a pasar un fin de semana, San Pedro de Atacama, tiene una tasa de pobreza superior al 20%. Eso si no son características de un país En subdesarrollado. comparación a Antofagasta. Y desigual. Eso. Sí, bueno, uno pensaría que las soluciones son las alianzas público-privadas, pero hemos visto que en los últimos casos que han salido a la luz de investigación, eso podría llegar a cuestionarse respecto a la fiscalización que tiene cada caso. Ahora sí vamos a pasar a las conclusiones en general de lo que hemos conversado hoy y también quizás un llamado, un mensaje a los televidentes de Antofagasta Televisión respecto a cómo quizás volver a creer que vamos a tener un avance, que vamos a tener una mejoría Y un en nuestra día una calidad casa. de vida. Son distintas las metas, eso igual me gustaría acotar, sobre todo con lo que mencionó el profesor. Hay algunos que a esa edad quieren ser propietarios y algunos que quieren dedicarse a hacer otra Viajar. cosa y tampoco Se juzga. esa meta tiene que ser el ideal. Cada uno tiene su propio ideal. Pero sí, es verdad que creo que todos hemos estado muy endeudados de distintas clases sociales. Sí, yo creo que el tema de la desigualdad y la accesibilidad al bienes y servicios es importante. Ahora, cuando Pablo hablaba del vivir como producimos, justamente, antiguamente el vivir bien era el tener una propiedad y tener adquirir. Ya ahí puedo conseguir algo con ello. Pero Sueño hoy día lo que americano. apuntamos es cuál es la calidad de vida independiente de si eres o no eres el propietario. O sea, tener la capacidad y la posibilidad de tener un hogar donde vivir un techo durante toda tu vida, sea o no sea tuyo, ¿ya? Puede ser, porque hoy día tú te puedes comprar una vivienda a través de un crédito hipotecario, pero hasta que termines de pagarlo no sabes si va a terminar siendo tuyo. Hoy día el nivel de embargo, porque claro, tú puedes estar pagando 20 años Y no es una tuyo. vivienda, te atrasas 3 meses y el banco te cae sobre ti y te puede quitar esa vivienda y todo ese dinero que tú pagaste lo pierdes. Finalmente, tú nunca sabes y hay una inseguridad enorme en que
si esa vivienda que tú estás pagando y has llevado casi toda una vida va a terminar siendo tuya finalmente para tener un buen vivir, un buen pasar en tu vejez. Hoy día sabemos que los chilenos no tienen un buen pasar en su vejez por malas pensiones y porque la mayoría no ha podido acceder a una vivienda que le dé estabilidad. Waldo, ¿y el mensaje optimista? Sí. Por el momento no está ese escenario, no se proyecta ese la escenario. preocupación, el mensaje optimista es que es la ciudadanía la que tiene la posibilidad hoy día de cambiar el rumbo de las cosas, entendiendo esta situación que los cambios que necesitamos son mucho más profundos de lo que hoy día nos están prometiendo. Pedro, el Sí, optimista. mira, O realista, en El realidad. optimista realista. Lo que El ustedes realista gusten. el mensaje positivo, yo creo que el mensaje positivo dice relación con que tenemos que ser ciudadanos más informados y más exigentes. Eso necesariamente pasa porque las personas se involucren en los procesos seleccionarios. Yo creo que el voto obligatorio ha sido muy revelador en términos de cómo ha cambiado la percepción No, estaba de en los contra, partidos pero políticos finalmente- y de los candidatos que hemos elegido. Pero hay un tema de que yo creo que hay que construir ciudad, y eso lo llevo no solo a la ciudad de Antofagasta, sino que a la región completa y a las demás comunas de Antofagasta. Hay que construir ciudad, y para construir ciudad necesitamos espacios urbanos, necesitamos espacios con luz de paneles solares, necesitamos espacios verdes, necesitamos canchas, necesitamos sacar a la juventud de las poblaciones, necesitamos un acompañamiento del Estado a las familias que hoy día tienen o pasan por algún problema de disfuncionalidad, que necesariamente dice relación con el grupo que va de los 5 o de los 3 años a los 10 años, que es donde se producen las grandes diferencias que el día de mañana se pueden mostrar. Desde mi punto de vista es ahí donde hay que poner la mayor cantidad de recursos posible, el mayor acompañamiento posible del Estado, para que el día de mañana podamos tener menores índices de delincuencia, pero sobre todo mayores índices de bienestar social, como lo decía bien Waldo. Muchas gracias a ambos por estar hoy en Radar. Y por supuesto gracias. invitados a compartir otro panel de conversación junto a otros temas de contingencia. Muchas gracias. Muy bien, Cristian, nos estamos despidiendo. ¿Tienes algún adelanto de nuestro siguiente programa o dejamos la expectativa? No, dejemos la expectativa, pero vamos a seguir lo mismo tono de discusión y no vamos siempre a hablar de la correlación que hay entre lo que produce esta región y el bienestar que debemos alcanzar acá. Más que pasar. Así es, esas son finalmente las prioridades del territorio. Muchas gracias por estar acompañándonos durante un nuevo capítulo. Recordar que los pueden revisar en las distintas plataformas de Antofagasta TV y por supuesto sigan en la sintonía de su canal local. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.